Cierra la puerta, por favor. ¿Estás segura? Estábamos en mi cocina, apenas separada de la suya por un muro delgado y años de rutinas paralelas. Las luces apagadas, salvo por el brillo tímido del microondas. A lo lejos los ronquidos de mi marido atravesaban las paredes como el recordatorio persistente de lo que fingíamos ignorar. Él me miraba. Yo no podía dejar de mirar sus ojos. Nos habíamos quedado atrapados en un instante. Un suspiro contenido, una respiración más lenta de lo normal. Estábamos peligrosamente cerca. Tan cerca que ya no era necesario tocar para sentir. El aire era denso. El silencio brutal. Yo parpadeé, él no. Me incliné apenas, y en ese microsegundo en el que el mundo parecía detenerse. Mamá. ¿Has visto mis llaves? La voz de mi hijo retumbó desde el piso de arriba, cortando todo. Retrocedí como si me hubiesen empujado. Él se apartó bajando la mirada. El momento se deshizo como el vapor sobre una taza de café olvidada. Sin decir palabra, se fue por la puerta trasera. Yo me quedé ahí con el corazón latiendo como si hubiese corrido una maratón. Antes de contarte la historia y revelarte cómo ocurrió todo realmente, contéstame algo. ¿Alguna vez te has sentido más sola dentro de tu casa que fuera de ella? No recuerdo la última vez que alguien me miró a los ojos mientras hablaba. Era domingo. Finales de julio. El calor en Valencia era espeso, agobiante, de ese que te obliga a ducharte 2 veces por la mañana y a vivir con las ventanas cerradas. La casa estaba en silencio excepto por el noticiero en la tablet de mi marido, que escupía titulares de política y olas de calor mientras él absorbía cada palabra como si se tratara de una misa. Cenábamos en la terraza trasera. Bueno, él cenaba. Yo solo revolvía el gazpacho con la cuchara, esperando un comentario, una mirada, algo. En vez de eso, él sorbía sin levantar la vista. Ni siquiera comentó que la tortilla estaba demasiado salada. Yo lo hice a propósito. Ni eso notó. Hay una oferta para ir a Galicia, solté, más para romper la estática que por interés real. Él murmuró un ajá sin contexto, sin emoción. Luego el silencio volvió a instalarse, como un huésped que ya nadie se atreve a echar. Cuando recogía la mesa, el cielo comenzaba a apagarse. Llevé los platos al lavadero que da al patio lateral, y mientras enjuagaba un vaso, lo vi. Allí estaba él. Camiseta sin mangas, regando las macetas colgadas de su terraza. Una bugambilia le crecía sobre el hombro y a pesar del calor, no parecía sudar. Me miró. Sonrió. Le devolví la sonrisa, más por reflejo que por intención. Cerré la persiana, no por pudor, sino por miedo a que esa mirada me gustara más de lo que debería. Al día siguiente fui al mercado. No suelo ir los lunes, pero me había quedado sin limones. Mientras observaba unos tomates demasiado caros para estar maduros, escuché una voz a mi lado. Los rojos son de Almería, pero los de Buñol están más dulces. Era él. Pantalón de lino, camisa abierta hasta el segundo botón. Me dijo que solía ir temprano, pero que ese día se le hizo tarde. Yo asentí. Hablamos de frutas como si fueran personas. Me ofreció llevarme las bolsas, y aunque podía con ellas perfectamente, acepté. Mientras caminábamos por la acera de regreso, hablamos del calor, de los vecinos que ya se habían ido a la playa, de lo caro que estaba todo desde la última subida del IVA. Me reí con una de sus bromas, no recuerdo cuál. Lo que sí recuerdo es que hacía años que no me reía así. Ya en la puerta de mi casa, le di las gracias. Me dijo que cuando quisiera, tenía café recién molido. Y sin política de fondo, añadió, mirando con intención la ventana abierta de mi cocina, de donde aún salían las voces de la televisión. Esa noche intenté hablar con mi marido. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la playa en Cullera y dormíamos en la furgoneta? Respondió él sin quitar la vista del móvil. Nada, mentí y subí sola. A la mañana siguiente barría el porche con una taza de café cuando volvió a aparecer. Esta vez fue él quien se ofreció. Tenía un termo y 2 tazas.
Me invitó a sentarme bajo la sombra de su toldo. Me pareció una buena excusa para no entrar a mi casa. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije sin esperarlo. Sentirme invisible. Como una estatua en un museo vacío. Él no dijo nada. Solo asintió y me sirvió más café. Esa tarde decidí sacar los patines del trastero. Hacía años que no los usaba. Era una costumbre que tenía cuando mi hijo era pequeño. Quería sentir el viento otra vez. Lo que sentí fue el pavimento raspándome la rodilla cuando caí frente al seto. Él apareció corriendo. Me ayudó a incorporarme. No fue una escena romántica ni dramática. Fue práctica. Me trajo una toalla húmeda y me llevó hasta el sofá de su salón. Deberías poner hielo, dijo. Y dejar de intentar volar si no has calentado antes. Le respondí con una sonrisa cansada. Él puso hielo en una bolsa y me la colocó en el tobillo. La televisión estaba apagada. Solo se oían las palomas en los cables. Durante un rato, solo respiramos. Y en ese rato me di cuenta, así deberían sentirse las tardes. Más tarde entré a casa cojeando con una bolsa de hielo en la mano. Mi marido aún estaba en pijama, viendo vídeos en su tablet. Le conté lo del tobillo. Me preguntó si había roto algo. Eso fue todo. Ni un, ¿quieres que te lleve al médico? Solo volvió a mirar su pantalla. Al día siguiente él vino a ver cómo estaba. Le mostré la hinchazón, él me trajo una crema. Estuvimos sentados en la escalera del patio. Yo hablaba y él escuchaba. Como si cada palabra mía importara. Y así, sin darnos cuenta, la rutina cambió. Cada mañana compartíamos café. Algunas tardes él aparecía con fruta. O con excusas. O sin ninguna. Lo importante era que venía. Pero todo explotó una noche. Estábamos en el sofá de mi casa. Él me estaba contando una anécdota absurda sobre una pelea entre gatos del vecindario. Yo reía con ganas. Mi marido había subido ya a dormir. La casa estaba en silencio. Solo nosotros dos, el ventilador girando, y un instante que pareció eterno. Y en ese momento, justo cuando nuestras miradas estaban más cerca que nunca. Se abrió la puerta. Mi marido entró. En pijama. Nos miró. Yo congelada, él aún con media sonrisa en los labios. Mi corazón se detuvo. ¿Habéis visto mi cargador? Preguntó. Ni una señal de sospecha. Ni una mirada incómoda. Solo cruzó el salón, tomó el cable del mueble, y subió las escaleras mientras se rascaba la barriga. Yo seguía sin respirar. Él me miró. Y por primera vez, no supimos qué decir. Cerré la puerta con las manos temblorosas. Subí las escaleras sin mirar atrás, sintiendo la mirada de él clavada en mi nuca incluso después de que ya no estuviera allí. En el dormitorio mi marido dormía profundamente, el cargador ahora enchufado a su lado. Me senté al borde de la cama. No pude evitar pensar que ni siquiera notó que otro hombre había estado en la casa. Dormí mal. Soñé con habitaciones sin salida y pasillos sin puertas. Al amanecer, bajé descalza a la cocina y encendí la cafetera. Necesitaba café más que oxígeno. No tenía intención de verlo, ni de hablar, ni de volver a exponerme. Me mentí sin saber que lo hacía. Pero la realidad siempre llega antes que el desayuno. Tocaron el timbre. Me sobresalté. Eran las 8:30. Fui a la puerta. Él sostenía un termo y 2 tazas. He traído café, dijo. Del bueno. No respondí. Lo miré un instante largo, luego me aparté y le hice un gesto con la cabeza para que pasara. Se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana. Durante los siguientes minutos no dijimos nada. Yo tomaba café, él observaba mis plantas secas como si fueran mapas. El silencio era cómodo pero también eléctrico. Sin anunciarlo, se ofreció a llevarme en coche al centro.
Dijo que tenía que pasar por allí y que me vendría bien estirar la pierna. Dije que no. Luego, después de lavar la taza, dije que sí. El trayecto fue breve. Puso música en la radio, Sabina, un tema que no escuchaba desde hacía más de 20 años. Cantó las primeras líneas en voz baja. Reí por reflejo, pero no podía quitarme de la cabeza lo de anoche. Él tampoco lo mencionó. En la Gran Vía, el tráfico estaba insoportable. Bromeó sobre que los semáforos de Valencia eran los más perezosos del país. Le seguí el juego. Cuando llegamos al centro dijo que si me apetecía, podíamos entrar a ver zapatos en Heron City. Pensé que era una excusa barata, pero aún así acepté. Había algo en su manera de proponer planes que no sonaba como un plan. Era improvisación sincera. Dentro de la tienda, me ayudó a elegir unas sandalias. Mis tobillos aún dolían un poco, y él insistió en que debía buscar algo cómodo. Me miraba con naturalidad, con una atención limpia. Hacía años que nadie me acompañaba a elegir zapatos sin mirar el reloj. Cuando salimos, el sol estaba en su punto más alto. Me propuso sentarnos en una cafetería de la Plaza de la Reina. El camarero nos reconoció y nos sirvió sin preguntar. Tomé un café con hielo. Él un granizado de limón. Mientras hablábamos, mencionó algo que me descolocó. ¿Sabes? Me costó dormir anoche. No supe qué responder. Yo también. Pero no lo dije. Pensaba en ti, añadió. Y en lo que pasaría si no me hubiese ido en ese momento. Mi estómago se contrajo. Miré a un lado. En una mesa cercana, una pareja mayor discutía sobre si comprar o no una paella precocinada. El mundo seguía girando como si nada. De regreso, el coche parecía más pequeño. Ninguno de los dos hablaba. En la puerta de mi casa, me ayudó a salir. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca. No sabía si retroceder o avanzar. Dudé un segundo. Nos besamos. Entré y cerré la puerta. Mis piernas temblaban. En la cocina, la cafetera aún estaba caliente. Subí a ver si mi marido seguía en casa. No estaba. Había salido a hacer la compra. Respiré. Las horas siguientes pasaron con una mezcla de euforia y culpa. Cociné sin pensar. Lavé los baños. Todo con una energía que no sabía de dónde salía. El corazón aún me golpeaba contra las costillas. Esa noche él volvió a pasar por mi casa. No entró. Solo me saludó desde su lado de la valla. Como si nada. Como si todo. Al día siguiente intenté mantenerme ocupada. Fui al mercado temprano. Compré cosas que no necesitaba solo para no estar en casa. Cuando regresé él estaba en su terraza podando una planta. Me preguntó si quería cenar tortilla en su casa. Respondí que no. Pero esa noche a las 10 aparecí con una botella de Rioja. Comimos en su cocina. La tortilla estaba demasiado hecha, pero no importó. Nos reímos como si tuviéramos 20 años. Había algo infantil en nuestras bromas. Una torpeza bonita. Después de cenar, salimos al balcón. La ciudad olía a noche de verano, a ropa tendida y jazmín. Le conté cosas que no contaba desde hacía años. Cómo era mi universidad. Que soñaba con hacer a los 50. Él me escuchaba como si todo eso fuera importante. Al irme se acercó. Nuestros labios se tocaron. Crucé el patio hasta mi casa en silencio. Al abrir, encontré a mi marido dormido frente al televisor, una vez más. Le quité el mando de las manos, apagué la tele y subí. No podía parar de temblar. La mañana siguiente fue distinta. En la reja, colgado de un gancho, había un tupper con empanadas. Una nota decía, para ti. Ya no hace falta que finjas. M. La suegra del vecino. Abrí la tapa y olí las empanadas. Calabaza y queso.
Mis favoritas. El sabor fue perfecto. Pero el miedo ya se había instalado. Y no pensaba irse. Las empanadas seguían en la encimera, abiertas como una prueba silenciosa. No podía dejar de pensar en la nota. La letra era elegante, lenta. Esa mujer, la suegra del vecino, lo sabía. Me había visto. No había duda. Y sin embargo, en lugar de escándalo, había cocinado. El día empezó a torcerse desde temprano. La nevera tenía una fuga. El suelo amaneció empapado. Mi marido, al descubrirlo, soltó un par de quejas vagas y se marchó al trabajo sin siquiera cerrar la puerta. Me quedé sola con los charcos y la lista mental de cosas que no funcionaban en esa casa, ni dentro ni fuera. Al mediodía, salí con la excusa de comprar productos de limpieza. No me apetecía limpiar nada, pero necesitaba salir. Me puse las gafas de sol más grandes que tenía y recorrí la calle como si fuese otra. Me crucé con una vecina, fingí no verla, y caminé hasta la tienda de ultramarinos del barrio. Allí estaba él. Frente al estante de conservas, como si el destino quisiera seguir jugando. Me observó con una expresión neutra. Yo, fingiendo espontaneidad, tomé una lata de garbanzos que no pensaba comprar. No hablamos. Pero al llegar a la caja, él se colocó justo detrás. En el breve trayecto de la fila, me dijo en voz muy baja. «Hay tortilla esta noche por si te apetece». No contesté. Pero cuando volví a casa, los garbanzos seguían en la bolsa y la idea ya se había instalado. A las 9 en punto crucé la calle. Llevaba puesta una blusa clara y una de esas sonrisas que parecen inocentes. Él abrió sin sorpresa. Tenía la mesa puesta, la cocina oliendo a cebolla recién frita, y una radio de fondo con boleros. Cenamos como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Hablamos de tonterías, del precio de los taxis, de un vecino que se había quejado por la música en las fiestas. Yo le conté una historia antigua sobre un viaje en tren que terminé inventando a medias. Él reía. Yo también. Después de comer, sacó una caja con fotos. Empezó a mostrarme imágenes de su infancia, de su madre, de una casa antigua en Castellón. No era nostalgia. Era confianza. Había una sencillez en su manera de compartir que me hizo bajar la guardia. La noche avanzaba y con ella, la naturalidad de estar juntos. Hablábamos menos. Observábamos más. En algún momento, sin anunciarse, se inclinó. Nuestros labios se tocaron. Me fui caminando despacio, cruzando la calle con la sensación de que el tiempo ya no tenía el mismo peso. En casa, mi marido dormía en el sofá, con la boca abierta. El mando caído en el suelo. La televisión seguía encendida, mostrando imágenes de un documental sobre migraciones de aves. Apagué todo, le coloqué una manta sobre las piernas, y subí al dormitorio sin hacer ruido. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. No lloré. Tampoco sonreí. Solo respiré. A la mañana siguiente decidí limpiar toda la casa. Sin descanso. Como si al eliminar el polvo pudiera también limpiar mi conciencia. Saqué cosas del trastero, abrí cajones, tiré revistas viejas, organicé todo como si esperara visitas. Mientras barría el porche, lo vi pasear a su perro. No me saludó, pero me lanzó una mirada rápida. Fue suficiente. Yo seguí barriendo como si el mundo no se hubiera movido. Horas más tarde, mientras colgaba ropa en la cuerda, lo vi subir a su coche. Llevaba una camisa planchada y un sobre en la mano. El coche arrancó y desapareció por la calle. Esa tarde se me hizo eterna. El cielo empezó a nublarse. No llovía, pero el aire era más húmedo. El tipo de humedad que no alivia, solo incomoda. A la hora de la merienda, la suegra del vecino tocó el timbre. Sostenía una planta pequeña en una maceta artesanal, pintada a mano. Me la ofreció sin explicación. Tiene raíces fuertes, dijo. Pero si no la riegas bien, se muere igual. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció tras la verja.
Dejé la planta en la cocina y me quedé mirándola largo rato. Luego salí a caminar sin rumbo. Crucé varias calles, pasé por la panadería, saludé con un gesto al dueño del kiosco, y terminé en la lavandería del barrio. No iba por ropa. No tenía nada que hacer allí. Pero algo me empujó. Y allí estaba él. Esperando que terminara el centrifugado de una lavadora. Su camisa blanca colgaba de su brazo. No nos saludamos. No nos miramos. Pero mientras colocaba sus prendas en la secadora, dejó caer un trozo de papel dentro de una de mis camisas. No lo recogí de inmediato. Esperé a que se fuera. Cuando estuve sola, abrí la lavadora y saqué el papel. Tenía escrito con su letra inclinada. No lo olvides. Lo nuestro pasó. Volví a casa con la ropa doblada y la nota escondida en el bolsillo del pantalón. Me senté en la cocina y leí esa frase 5 o 6 veces. Luego la rompí en 4 partes. Pero no la tiré. La guardé en una caja vacía de galletas, sin saber por qué. Esa noche mi marido me habló mientras cenábamos. Me han ofrecido un traslado a Zaragoza. Me dieron 2 semanas para organizar todo. Lo miré sin entender. Comía arroz con atún como si nada. Como si no acabara de soltar una bomba. ¿Y eso es bueno? Pregunté. Sí. Es más dinero. Y menos estrés. Volvió a su plato. Yo a mi mundo. De pronto, todo lo que había sentido en los últimos días se reconfiguró. Lo inevitable se acercaba. Y con él, la decisión que no quería tomar. Durante días no hablamos del traslado. Ni él, ni yo. Fue como si la frase hubiese quedado flotando en una sala que ambos evitábamos cruzar. Yo lo observaba mientras doblaba su ropa, mientras revisaba precios de alquileres en Zaragoza desde la tablet, mientras anotaba cosas en una libreta vieja que ya nadie usaba. Hacía planes. Yo los escuchaba como quien escucha una radio de fondo con palabras que no tocan nada. Un jueves por la mañana le dije que iba al Carrefour. Le mostré la lista escrita a mano, como si hiciera falta justificar el aire. En lugar de ir al Carrefour, tomé el tranvía hasta su casa. Tocó abrirme sin preguntar. La casa estaba en penumbra. Las persianas semicerradas filtraban rayos diagonales que dibujaban líneas sobre las paredes. Se escuchaba un disco antiguo de Luis Eduardo Aute. Había una botella de vino blanco sobre la mesa, ya abierta, y un par de copas sin usar. Nos sentamos en el sofá. Hablamos poco. Reímos mucho. No sé por qué. Tal vez por nervios. Tal vez por evitar lo inevitable. Él me preguntó si tenía miedo. No supe si se refería a nosotros, a mi marido, o a Zaragoza. Le dije que sí. Con el correr de las horas, la luz fue desapareciendo. No se encendieron lámparas. No hizo falta. El aire tenía ese espesor lento de las tardes de verano donde nadie tiene prisa. Hablamos de canciones de los 80, de viajes que nunca hicimos, de libros que uno leyó y el otro no. Compartimos recuerdos como si intercambiáramos piezas de rompecabezas viejos. Me preguntó si alguna vez había sentido que vivía en una casa que ya no era suya. No respondí. Solo asentí muy despacio. Pasamos la noche juntos. Cuando desperté, la luz del sol se colaba entre las rendijas de la persiana. Me vestí en silencio. Él dormía aún de lado con una expresión tan tranquila que me pareció ajena. Salí por la puerta trasera. Caminé con prisa. Como si el tiempo hubiese empezado a perseguirme. En el camino pasé por el verdadero Carrefour. Compré artículos al azar, esponjas, un detergente que ya teníamos, unas galletas que a nadie le gustaban. Guardé todo en una bolsa grande y pesada. No por necesidad, sino por coartada. Al llegar a casa, mi marido me abrió la puerta. No preguntó por qué tardé tanto. Solo comentó que se le olvidó comprar papel de cocina. Dejé la bolsa en la encimera y subí a ducharme.
Esa tarde, mientras planchaba una camisa suya, él se me quedó mirando un momento. Fue breve pero distinto. Como si hubiese notado algo, aunque no supiera qué. Yo fingí no verlo. Él fingió no haber mirado. A la noche, mientras cenábamos, me comentó que había encontrado un piso en Zaragoza, cerca del trabajo nuevo. Me mostró fotos. El lugar era moderno, frío, sin alma. Sonreí con la boca cerrada. Él me preguntó si me gustaba. Dije que sí. Mentí sin pensarlo. Al terminar, bajé la basura. En el camino de regreso, me crucé con él. Estaba sentado en su porche con una libreta en la mano. No dijo nada. Solo alzó una ceja, como preguntando sin palabras si estaba bien. Yo asentí. No me detuve. Los días siguientes fueron una coreografía mecánica. Preparar cajas, revisar documentos, medir muebles. Todo era movimiento. Pero no avance. El último día antes del viaje, él apareció en mi casa con una caja pequeña. Me dijo que la había encontrado limpiando. Dentro había una foto antigua. Yo, mi hijo y mi marido en la playa de Peñíscola. Yo tenía el pelo más corto. Mi sonrisa era honesta. Él la sostuvo unos segundos, la giró, y me la devolvió sin decir nada. Por la noche, cuando mi marido dormía, bajé a dejarle algo. No una nota. Ni una carta. Solo un dibujo. Había copiado la planta que su suegra me había regalado. Junto al dibujo una frase: no te olvides de regar. Me fui caminando. Con la certeza de que ese gesto decía más que cualquier despedida. A la mañana siguiente salimos de casa rumbo a Zaragoza. Él iba al volante. Yo en silencio. Dejamos atrás el barrio, las calles, los sonidos familiares. Mientras cruzábamos el puente hacia la autovía, él dijo: «Anoche no dormiste, ¿verdad?» No respondí. Miré por la ventana. El cielo estaba claro. El aire detenido. Horas después, llegamos al nuevo piso. Todo era blanco, ordenado, aséptico. Abrí las cortinas. No había vista. Solo edificios idénticos. Me senté en el sofá nuevo. Él hablaba de rutinas, de supermercados, de nuevos comienzos. Yo asentía. Mis palabras se quedaron en la garganta. En la noche, al abrir una de las maletas, vi que él había empacado también mi caja de galletas vacía. La que yo había usado para guardar la nota rasgada. Dentro seguían los pedazos de papel. Lo nuestro pasó. Me quedé inmóvil. No pregunté por qué los había guardado. Solo supe en ese momento que no me había perdonado. Ni él. Ni yo. Ni nadie. Los días en Zaragoza eran más fríos, aunque era pleno agosto. La luz tenía otro tono, más pálido, más seco. No conocíamos a nadie. El piso nuevo era demasiado blanco. No tenía historia. Las paredes no hablaban y los pasillos no recordaban nada. Mi marido, en cambio, parecía entusiasmado. Había comenzado el trabajo 2 días después de la mudanza, y cada tarde volvía con anécdotas que no me importaban. Hablaba de compañeros simpáticos, de una cafetería barata cerca de la oficina, de un director que le parecía competente y con buena energía. Yo escuchaba con una sonrisa invisible, como si me hubiesen instalado en el fondo del decorado. Me pidieron organizar una comida familiar en el nuevo piso. Sus padres venían a visitarnos, junto con una tía que no veía hace años. Era una reunión forzada, un intento de normalizar una vida que no se sentía ni vida ni mía. La mesa quedó bien. Usé un mantel que traje de Valencia y compré flores frescas. Cociné durante horas. Me aseguré de que todo estuviera en su sitio, como si el orden externo pudiera cubrir el desastre interno. Lo inesperado ocurrió al mediodía. Él apareció. No estaba invitado. No sabía que lo estaría. Pero alguien, sin mi permiso, lo había incluido. La suegra, quizás.
O alguno de los primos. Lo cierto es que lo vi entrar por la puerta con una botella de vino en la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Saludó a todos con cordialidad. A mí con una mirada breve y sin peso. Yo congelé las manos en la ensalada. Lo sentaron justo enfrente. Durante el almuerzo no hubo ni una palabra entre nosotros. Evitábamos cruzar miradas. Él hablaba con la tía sobre la altitud de Zaragoza y el viento insoportable del Cierzo. Yo con su madre sobre los precios en el mercado. Cada palabra me costaba como si arrastrara piedras con la lengua. Pero no éramos los únicos en notar la tensión. La suegra del vecino, sentada en la esquina de la mesa, no me quitaba los ojos de encima. Observaba como quien sabe y calla. Al final de la comida, se puso música. Una lista de reproducción antigua que mi marido encontró en su móvil. Entre canción y canción, sonó un tema de Nino Bravo. Te quiero, te quiero. Una canción que alguna vez me hizo llorar. Esta vez no. Me levanté para recoger platos, pero su madre insistió en que lo dejara. Mi marido me tomó de la mano y me llevó al centro del salón. Vamos a bailar un poco, sí. No pude negarme. Bailamos en círculos lentos. Sus manos en mi cintura me parecían ajenas. No sabía si estaba interpretando un papel o si de verdad creía que éramos felices. Durante el giro por un instante nuestras miradas coincidieron. La mía iba más allá de su hombro. Él estaba allí, observando desde el sofá, con una copa en la mano y una expresión ilegible. Esa noche, al terminar todo, fui a sacar la basura. Lo vi en el jardín, fumando a escondidas. Nos quedamos a 3 metros de distancia. Nadie dijo nada. Había una tensión que ya no era deseo, sino reproche mudo. Al regresar, en la puerta del buzón, encontré una carta con su nombre. No estaba dentro. Había quedado entre papeles publicitarios. Era una carta de su exesposa. La reconocí por la letra. Dudé un instante. No debía abrirla. Pero lo hice. La carta hablaba de reconciliación. De oportunidades perdidas. De dudas no cerradas. Estaba firmada con un te espero. El corazón me palpitaba como una alarma. Cerré el sobre con torpeza, volví a salir y lo busqué. Lo encontré caminando por la acera, solo. Me acerqué y le extendí la carta. No dije nada. Tampoco él. La tomó, la guardó en el bolsillo y siguió caminando. Esa noche fue la más larga. No dormí. No por celos. Ni por rabia. Sino porque por primera vez sentí que lo había perdido sin siquiera haberlo tenido. Los días siguientes fueron fríos y densos. Él no volvió a aparecer. La planta que me regaló su suegra seguía viva en el balcón, pero ya no la regaba con atención. Cada hoja era una memoria que ya no dolía, pero tampoco curaba. Una semana después, mientras paseaba por una librería en el centro, lo vi desde lejos. Estaba solo frente a una heladería. Sostenía un sobre en la mano. Lo miraba como si no supiera qué hacer con él. Quise acercarme. Decirle algo. Pero en ese momento una mujer salió de la heladería. Se le acercó, lo saludó con un beso en la mejilla. No era la exesposa. Tampoco alguien que yo conociera. Yo me quedé inmóvil, escondida detrás de un escaparate. No podía respirar. Volví a casa en silencio. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta. Él estaba allí. Empapado por la lluvia. Con el sobre en la mano. Mojado. Roto. Me lo extendió. Yo no lo tomé. Solo lo miré. Y en sus ojos por primera vez no había deseo. Había rabia. Y tristeza. Sin decir palabra, dio media vuelta y se fue. Me quedé en la puerta abierta, con el corazón estancado en la garganta. La lluvia no cesaba.
Y yo ya no sabía qué versión de mí misma era real. Me quedé en la entrada con la puerta entreabierta mientras sus pasos se alejaban en la lluvia. El sobre, roto y mojado, seguía en el suelo. Cerré lentamente como si hacerlo fuera el acto final de algo que ya no tenía retorno. En el pasillo mi marido dormía en el sofá, con el cuello torcido y los calcetines a medio quitar. Todo era igual y sin embargo, nada lo era. La mañana siguiente trajo una claridad incómoda. Me duché sin prisa, como si al alargar el agua caliente pudiera evitar lo que venía después. El desayuno fue silencioso. Mi marido leía las noticias desde la tablet mientras tomaba café. Yo ni siquiera tenía apetito. Me ofrecí a ir al supermercado. Dijo que mejor fuéramos juntos. Le contesté que prefería hacerlo sola, que necesitaba aire. Aceptó sin insistir. El supermercado estaba abarrotado. Gente que discutía por los descuentos de los calamares, otros que empujaban carros sin mirar. Tomé un carrito y empecé a llenar con lo básico. En la sección de congelados, al girar por el pasillo, lo vi. Él. A menos de 2 metros. Con su cesta comprando verduras. Él también me vio. Nuestros ojos se cruzaron apenas por un segundo. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, continuó su camino. Yo me paralicé. El corazón se me aceleró como si hubiera corrido desde el otro lado de la ciudad. Mi marido apareció por detrás con un paquete de arroz. Mira, han bajado el precio, me dijo mostrándolo. Asentí. No podía hablar. Noté que mis manos temblaban un poco. ¿Todo bien? Sí, mentí, solo estoy algo mareada. Será por el calor aquí dentro, comentó mientras avanzaba hacia la caja. Vamos, que esto se llena de cola. Pagué con la mente en otro lugar. Cuando salimos miré alrededor, pero él ya no estaba. No había rastro. Como si se lo hubiera tragado el supermercado. Esa noche me senté frente al ordenador a escribir un correo. Las palabras me costaban. Redacté una sola línea: ¿te arrepientes de todo? Lo dejé en borradores. No lo envié. No podía. Ni siquiera sabía si quería una respuesta. El día siguiente fui a comer con 2 amigas que también vivían en Zaragoza. Era una de esas comidas que organizas por obligación emocional. Nos encontramos en una terraza frente a la playa de la Malvarrosa. Yo no hablé casi nada. Ellas hablaban de todo, de sus hijos, del precio de la gasolina, de un escándalo con un profesor de yoga que se había liado con una alumna. Reían. Comentaban. Juzgaban. Yo solo sonreía con la boca cerrada y removía el hielo de mi tinto de verano con una pajita. Una de ellas comentó que si su marido la engañara, ella lo dejaría al instante. La otra dijo que no, que la infidelidad era siempre mutua, aunque uno no lo supiera. Me limité a mirar el mar. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que sentí algo parecido a paz. Al volver a casa, me encontré con una sorpresa. En la puerta, justo en la alfombra, estaba ella. La suegra del vecino. Sostenía una maceta nueva. Me la ofreció sin rodeos. Las raíces son fuertes, dijo, pero si no riegas bien, se mueren igual. Me la puso en las manos sin añadir nada. Se giró y desapareció en la escalera. Me quedé sola con la planta en las manos. Tenía tierra fresca, y un brote pequeño que aún no abría. La dejé en el balcón, junto a la otra. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3, fui a la cocina, preparé un té. La casa estaba en completo silencio. Caminé por el pasillo descalza. De pronto me asomé al armario del pasillo, donde guardábamos la ropa de invierno. Allí estaba la camisa que le presté un día, meses atrás. Aún tenía su olor. En un impulso, la llevé a la lavandería del barrio para lavarla y devolverla. Al día siguiente, mientras esperaba que terminara el ciclo, él apareció. No lo esperaba. No lo había llamado. No lo había buscado. Entró, colocó ropa en otra máquina,
y se sentó 2 sillas más allá. No dijo nada. Tampoco yo. En un momento se levantó, caminó hasta donde estaba yo, y sin mirarme, metió algo en el bolsillo lateral de mi bolso. Volvió a su sitio. Esperé que se marchara. Al abrir el bolso encontré una nota. Lo intentamos. Lo perdimos. Pero no te arrepientas. Yo no lo haré. La rompí. No por rabia. Ni por rechazo. Sino porque no podía guardar algo así. Lo tiré a la papelera junto con el ticket de la lavandería. Al llegar a casa, lo estaba como lo dejé. Mi marido dormía la siesta. El ventilador giraba lento. La maceta nueva seguía intacta. Decidí que no iba a permitir que todo quedara así. Al día siguiente compré un billete de tren para volver a Valencia por unas horas. Le dije a mi marido que iba a visitar a una prima enferma. No preguntó más. Me deseó buen viaje y me acompañó hasta la estación. El viaje fue rápido. La ciudad me pareció más ruidosa, más viva, más familiar. Caminé hasta nuestro barrio, aunque ya no vivíamos allí. Fui hasta su casa. Toqué. Nadie respondió. Esperé. Nada. Dejé la camisa limpia doblada sobre la verja, con una flor de lavanda encima. Me giré para irme. En ese momento una vecina salió con la basura. ¿No sabías? Me dijo al verme. Se ha ido esta mañana. Vendió la casa hace días. ¿A dónde? A Zaragoza, creo. El corazón se me detuvo. Subí al tranvía. Me senté junto a la ventana. El móvil vibró. Un mensaje. He vendido la casa. Me fui a Zaragoza. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Y por primera vez, no supe si llorar o reír. El mensaje seguía en la pantalla mientras el tranvía avanzaba lentamente por las calles de Valencia. He vendido la casa. Me fui a Zaragoza. Lo leí una vez más, sin respirar. El corazón me golpeaba en el pecho como si tratara de avisarme de algo antes de que fuera demasiado tarde. No respondí. Guardé el móvil en el bolso, bajé en la siguiente parada y empecé a caminar sin rumbo, con la cabeza llena de un ruido sordo que no venía de fuera. Volví a casa entrada la noche. Mi marido ya dormía. Había dejado una nota en la encimera: calenté lentejas. Están en el micro. La pasé por alto y me senté en la cama sin cambiarme. La maleta seguía abierta desde el viaje a Valencia, pero no la toqué. Me quedé mirando la ventana, sin ver nada. A la mañana siguiente la casa era un campo de batalla silencioso. Cajas por abrir, maletas a medio guardar, muebles aún con etiquetas. Mi marido intentaba ordenar todo con una energía casi absurda. Iba de un lado a otro midiendo estanterías, abriendo cajones, hablando en voz alta sobre cómo reorganizaríamos la cocina. Yo asentía con la cabeza, aunque no escuchaba una sola palabra. En un momento me pidió ayuda para mover la cama del cuarto de invitados. Mientras lo hacíamos, una blusa cayó de una bolsa mal cerrada. No era mía. Era una blusa azul marino, de seda, que no reconocí. Mi marido la recogió con rapidez y la lanzó de nuevo dentro sin decir nada. ¿De quién es? Pregunté sin pensarlo demasiado. Ah, de una compañera del trabajo. La metí sin darme cuenta cuando ayudé a recoger unas cosas de la oficina vieja. Asentí en silencio. Él siguió doblando sábanas. Pero algo en la forma en que evitó mi mirada me dejó un hueco nuevo en el estómago. No pregunté más. No hacía falta. A veces el silencio es más revelador que cualquier confesión. Por la tarde decidí salir. Caminé sola por el barrio, reconociendo el asfalto nuevo, los rostros desconocidos, los bares impersonales. Me perdí por calles que no llevaban a ninguna parte hasta que llegué a una pequeña plaza con árboles jóvenes y bancos de madera. Me senté. A lo lejos, una pareja discutía. Un niño corría tras una paloma.
El mundo seguía, indiferente. Volví a casa al atardecer. Él estaba cocinando algo con olor a curry. Dijo que había encontrado una receta tailandesa en internet y que podríamos probar algo distinto. Puso música instrumental de fondo. Se movía entre la encimera y la vitrocerámica como si nada. Como si la normalidad pudiera construirse solo con ingredientes nuevos. Cenamos en silencio. Esa noche saqué del armario la caja de galletas donde aún estaban guardados los trozos de la nota rota. La abrí y los miré uno por uno. Lo nuestro pasó. Lo volví a leer en mi cabeza. Luego lentamente arrojé cada fragmento al cubo de la basura. No por olvido, sino por necesidad. Al día siguiente salí temprano. Tomé el tranvía sin destino claro. Me bajé en una zona comercial y entré en una cafetería que me pareció menos vacía que el resto. Pedí un café solo y me senté cerca del ventanal. No llevaba libros. No llevaba nada. Solo la necesidad de estar lejos. Y fue allí, en esa esquina anodina de Zaragoza, donde lo vi. Él estaba en la otra acera, esperando para cruzar. Iba solo. Sin bolsa, sin prisa. Miraba hacia adelante, pero sus ojos no veían el tráfico. Vi su gesto tenso, su espalda rígida. No me vio. El semáforo cambió. Cruzó. Caminó por la acera opuesta y se perdió entre la gente. Salí de la cafetería de inmediato. Crucé la calle, recorrí la acera. Nada. Ni rastro. Miré a todos lados, desesperada. Di vueltas por la manzana como si fuera una escena de una película mal escrita. Pero no apareció. Volví a casa más tarde de lo normal. Mi marido estaba en la terraza, leyendo el periódico. ¿Dónde estabas? Preguntó sin levantar la vista. Dando una vuelta, respondí. Él asintió y siguió leyendo. El día continuó con una frialdad invisible. Hablamos poco. Hicimos cada uno nuestras tareas. Por la noche, al cerrar la puerta del dormitorio, noté algo distinto. Su maleta estaba en el suelo. Abierta. ¿Te vas de viaje? Pregunté. No. Pero quizás lo haga. ¿A dónde? No respondió. Se limitó a guardar unos documentos y a sentarse al borde de la cama. Me miró con una expresión que no conocía. ¿Estás bien? Dije finalmente. No lo sé, contestó. Nos quedamos en silencio. A la mañana siguiente la planta de la terraza apareció volcada. Alguien la había empujado. O quizás fue el viento. La recogí. La tierra estaba seca. La regué. Por primera vez en semanas, la regué. Y al hacerlo, encontré algo que me heló la sangre. Un recibo arrugado, enterrado entre la tierra húmeda del fondo de la maceta. Lo extendí con las manos temblorosas. Era una reserva de hotel. En Valencia. Una sola persona. Fechada hace 4 semanas. Mi respiración se cortó. Mi mundo se dio la vuelta. Y comprendí que no era yo la única que había estado viviendo una doble vida. Me quedé quieta con los dedos aún manchados de tierra, apretando el recibo arrugado como si al hacerlo pudiera detener el vértigo. Lo leí otra vez por si acaso, por si los números fueran un error o una coincidencia, pero no lo eran. Era una reserva de hotel en Valencia, para una sola persona, hecha semanas antes. Y no la había hecho yo. La cabeza me zumbaba. El corazón no sabía si acelerarse o detenerse. Caminé con el papel hacia el baño, lo mojé bajo el grifo como si eso pudiera borrar lo que significaba. Lo arrojé a la papelera y me miré al espejo. Mi reflejo era el de alguien que acababa de abrir una puerta que nunca pensó que existía. No dije nada. No pregunté. Guardé el hallazgo en el rincón más silencioso de mi mente, ese donde van las cosas que una no está preparada para enfrentar. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, abrí ventanas,
volví a cerrarlas, caminé descalza por el pasillo como si buscara algo que no podía nombrar. A las 5 el sonido de la cafetera me devolvió a la cocina. Él ya estaba despierto como si también hubiera pasado la noche despierto. Nos saludamos con un gesto. Ni una palabra. Como si fuéramos dos desconocidos compartiendo la misma casa por accidente. Salí temprano sin decir a dónde iba. Caminé por el centro de Zaragoza, pasé por librerías, bancos, panaderías. No compré nada. Solo observaba a la gente. Miraba cómo hablaban entre ellos, cómo se tocaban el hombro, cómo se reían en una terraza. Me sentí ajena a todo. Despegada del mundo. Pasé por una tienda de artículos de papelería y compré una libreta. No tenía intención de escribir nada. Solo necesitaba algo mío. Un objeto que no tuviera historia con nadie más. Al regresar, la casa estaba vacía. Sobre la mesa había una nota escrita a mano: salí a ver un piso para el trabajo. Vuelvo tarde. Tarde. La palabra quedó suspendida en el aire. No sabía si me refería a él. O a mí. Esa noche preparé la cena solo para mí. Comí frente al balcón abierto, mirando la ciudad sin verla. Cuando terminé, decidí salir a caminar. El aire estaba más fresco. Me perdí en un laberinto de calles que no conocía, hasta que sin pensarlo, acabé frente a una panadería iluminada. La conocía. No porque hubiera entrado antes, sino por él. Era esa panadería que él mencionó una vez, de camino a casa, cuando aún hablábamos sin miedo. Me quedé afuera, sin cruzar. Algo en mí sabía que si entraba, cambiaría algo para siempre. Entonces lo vi. Él. Del otro lado de la calle. Parado. Quieto. Con las manos en los bolsillos. Y mirándome. No hubo sonrisas. No hubo gestos. Solo esa mirada. Crucé sin pensar. Él no se movió. Me paré a un paso de distancia. Nos quedamos ahí. Rodeados de desconocidos, del tráfico, de los olores de la ciudad que ya no nos pertenecía. No dije su nombre. Él tampoco dijo el mío. Estuvimos así segundos o minutos. Hasta que él habló. ¿Estás bien? Tragué saliva. Asentí. ¿Y tú? Logré preguntar. No sé. El silencio volvió a instalarnos en la escena. Pensé que nunca ibas a venir, dijo al fin. Yo también. Me hizo un gesto con la cabeza. Como quien dice vamos. No pregunté a dónde. No importaba. Caminamos sin tocar el tema. Sin nombrar lo que había entre nosotros. Ni lo que había pasado. Llegamos a un portal. Subimos unas escaleras. Abrió la puerta. Todo estaba en orden. Paredes blancas, muebles nuevos, olor a madera reciente. Me ofreció agua. Acepté. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. Sin hablarnos. Mirando un punto fijo en el suelo. Y entonces, con una calma que no esperaba, dijo. Sé que te fuiste. ¿Y que volviste? No respondí. También sé que descubriste lo del hotel. Ahí sí lo miré. ¿Era por ella? No. Entonces. Era por mí. Necesitaba escapar. Igual que tú. Nos miramos sin rencor. Sin reproches. ¿Y ahora? Él se encogió de hombros. No lo sé. Volví a quedarme callada. Me levanté y caminé hasta la ventana. Abajo pasaban coches. Alguien reía por teléfono en la calle. El mundo seguía. Tengo que volver, dije sin mirarlo. ¿A qué? No supe qué contestar. Salí del piso sin decir adiós. Tomé el tranvía de regreso. Al llegar a casa, mi marido no estaba. En la mesa del comedor, había un sobre.
Dentro, una reserva de tren. Zaragoza-Valencia. Una persona. Y un ticket de entrada a una exposición de arte, de la semana anterior. Lo giré. Estaba firmado con mi nombre. Pero no era mi letra.